Prever es una característica importantísima de la política pública de una jurisdicción. Pero hoy se le da muy poca importancia, particularmente en Puerto Rico. No es predecir el futuro, sino estar al tanto de todas las variables que hay y planificar los distintos escenarios. Esta capacidad ya se está utilizando en varios países y no debe ser sorpresa que ha sido de gran beneficio para ellos. Esto reduce o limita la constante demagogia y las promesas que no tienen base, porque existe un fundamento para la discusión de tomar las acciones. Esto limita el escenario donde todo el mundo está prometiendo mejorar la economía, mejorar la salud, mejorar la educación, pero sin tener ningún tipo de estrategia, o que sea una genérica, o peor aún, que totalmente esté ausente de la estrategia y meramente su promesa es mejorar X cosas simplemente por decirlo. El poder tener la capacidad de prever nos impacta en todos los sectores. Impacta la economía, podría impactar la educación, que a largo plazo, la planificación estratégica, la infraestructura, e inclusive, y de gran relevancia para Puerto Rico, la preparación para eventos catastróficos, entre otros. Es por eso que como parte de la preparación del plan para Puerto Rico, pudimos ir y ver cómo funcionaba este tipo de andamiaje en distintas jurisdicciones. Fuimos a Gran Bretaña y pudimos ver cómo estos institutos que tenían la capacidad de informar a la política pública y a aquellos que creaban la política pública con una base robusta. Pudimos ir a Singapur y ver cómo mucha de su estrategia, particularmente de infraestructura, está basada en una visión de 50 años o más y está construida a base de evidencia y de datos y de distintos escenarios que pueden considerar. Estos principios no son nada nuevo y han sido utilizados por las milicias por años con la planificación de escenarios. La idea es poder tener todas las posibilidades lo más claro posible, cosa de poder reaccionar racionalmente a las cosas que ocurran y que no nos tomen por sorpresa. Es por eso que en el plan para Puerto Rico hicimos la propuesta de tener un centro de previsión, utilizando estos mismos principios. La razón principal es que las cosas se ponen más complejas cada vez. Cada vez hay más variables y cada vez los resultados son menos lineales. Por eso es que vemos eventos que nos sorprenden, pero que siempre habían condiciones iniciales que nos podían dar un indicio de lo que podía estar ocurriendo. El mejor ejemplo lo podemos ver con el mismo Puerto Rico. Podemos ver cómo las semillas del colapso fiscal y económico que ocurrieron en Puerto Rico del 2006 al 2015 se podían ver y que ignorarlas por la condición de ver las cosas a corto plazo nos agravó la situación de cara hacia el futuro. Para el 2001 al 2004, la gobernadora Sila María Calderón tomó una serie de acciones que comenzaron a dirigir este asunto de limitación económica y fiscal en una dirección problemática. En primer lugar, se aumentó el gasto en el gobierno de manera innecesaria solamente para posicionar favores políticos en distintas agencias. Eso provocó que aumentara el gasto al fisco y que pusiera más presión en nuestro retiro. Añadiéndole a eso, no se financió el llamado Retiro 2000, que precisamente se diseñó para quitar esta presión de lo que se había convertido en un pago insostenible para el retiro de los puertorriqueños. Luego de ello, el gobernador Acevedo Vilá
comienza un proceso donde, por la situación fiscal que se encuentra, de manera inmediata, especula de manera irresponsable y negligente con el fondo del retiro. Pone en riesgo el retiro de los ciudadanos simplemente para tratar de salir de un ajoro temporero que tenía. Y en eso le provocó muchísimo daño a los retirados en Puerto Rico. Aparte de eso, se cierra el gobierno como producto de las políticas públicas que ya habían comenzado en el 2001. Luego de eso, para el 2011 y ese tiempo, en la administración del gobernador Fortuño se hace lo que se llama un scoop and toss de la deuda. Lo que esencialmente significa esto es que se agrupa la deuda que se tiene que pagar al día de hoy y entonces se tira hacia el futuro para que no sea un problema hoy, pero ciertamente va a ser un problema mañana. Esto continúa aumentando el costo de la deuda y en vez de solucionarlo, lo que hace es que crea un problema más grande de cara hacia el futuro. Llegamos entonces a la administración de García Padilla, donde famosamente reclamó que salvó las finanzas a un año de su elección. Y luego de eso, declara la creación de potencial de 50,000 empleos. Estos dos elementos quedan cristalizados en su administración solamente para que meses y años después, dentro de su propia administración, veamos el colapso total del sistema fiscal, donde no se paga la deuda, se pierde toda la credibilidad y lejos de ganar 50,000 empleos, se pierden decenas de miles de empleos en su administración. Las condiciones estaban ahí y era fácilmente previsible el colapso, pero sin la visibilidad ni la discusión sobre estos asuntos complejos, todo aparentaba ser una sorpresa. Mucho del colapso fiscal y económico se pudo atender desde antes, pero cuando la consideración era puramente política, cuando se asumía que era lineal y las cosas no cambiaban, y se entendía que más allá de 4 años no había que preocuparse, pues entonces nos encontramos en la situación del colapso fiscal y económico. Hoy, unas condiciones similares se encuentran para el colapso municipal. Es por ello que desde el 2017 vengo proponiendo los condados como solución a este eminente colapso. En otro momento desarrollaré este tema. Lo único que me resta decir sobre esto es que los condados presentan una solución que reduce el gasto significativamente, que mejora los servicios para el ciudadano y que clarifica el rol de los distintos componentes del gobierno, tanto el municipal como el de los condados regional, como el de la isla completo. De no hacer algo, no falta mucho tiempo para ver cómo la mayoría de los municipios cierran por falta de recursos. Por eso, entiendo que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos hace falta este tipo de instrumento. En Estados Unidos veo la gran oportunidad de implementar algo similar en FEMA. Hoy por hoy, los desastres naturales azotan cada vez más y cada vez son más complejos. El andamiaje actual de FEMA no está diseñado para atender este tipo de ataques. En otra ocasión puedo discutir lo que le propuse al mismo FEMA sobre cómo cambiar su estrategia para tener mayor capacidad de prever y poder utilizar sus recursos de manera más efectiva. En Puerto Rico, como les mencioné, nosotros queríamos integrar un sinnúmero de entidades para facilitar la recolección de los datos y verificarlos para tener la capacidad de prever. Esto no debe ser sorpresa, que tuvo la oposición feroz de varios sectores que tenían el control de los datos y otros que se le añadieron que no querían que se cuantificara su fracaso.
Decían que queríamos esconder los datos, cuando la realidad es que los datos estaban escondidos o mal tabulados por décadas. Y esta acción lo que iba a hacer era brindar visibilidad. Pero bueno, eso es el pasado, esa es la historia. ¿Y qué tal entonces del futuro? Reitero la importancia de tener este andamiaje. Preparar y ver los varios escenarios que tenemos de cara hacia el futuro. Integrar todas las variables que ocurren dentro de la isla, pero que ocurren fuera también, para ver cómo nos afectan. Hay múltiples factores y sin duda alguna, viendo todos los factores, el más grande para nuestra isla es la situación política de estatus que tenemos. La diferencia es evidente y se puede cuantificar históricamente. Desde que se instaló el ELA, lejos de reducir el nivel de pobreza y aumentar el nivel de ingreso, entre otros factores, la brecha ha aumentado relativo al resto de los estados. Cabe preguntarse entonces, ¿hay razón para pensar que esto cambiará? ¿Estamos satisfechos con tener un tope impuesto a nuestro potencial? ¿Estamos contentos con no tener el poder político de tomar nuestras decisiones y de ser partícipes en esa política pública? Cada día que pasa, que somos colonia y no Estado, es un día que continúan agravando las condiciones de nuestra gente. Desde las económicas hasta las políticas, hasta la toma de decisiones y hasta la misma estabilidad. El panorama es difícil siempre de predecir, pero sí podemos tener la capacidad de prever. Y cambiando una sola variable, la condición colonial, por la igualdad que solamente nos provee la estadidad, nos pone en una ventaja significativa para nuestra gente. Por eso es que estos meses son fundamentales en la lucha por la igualdad y por la estadidad. Por eso es que ahora el HR 8393 presenta una solución real para erradicar los 500 años de coloniaje y transicionar hacia la igualdad. Es por eso que los invito a que participen de todos los eventos que se van a estar dando en Washington, incluyendo el Equality Summit que llevaremos a cabo del 15 al 17 de septiembre, para poder prepararnos y seguir esta lucha. Cada día que pasa agrava la situación y el poder para cambiarlo está en nuestras manos. Buenos días y que Dios les bendiga.